Recibimos la visita en Infobae TV de Dante Sí, que es director de la consultora ABCED. Primera vez acá, ¿no, Dante? Primera vez. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? No, al contrario, muchas gracias. Bueno, gracias. Justamente hablábamos hace un ratito con un reconocido y tradicional dueño de astillero aquí en Argentina. Nos decía que cumplía 90 años, ¿no? Su astillero. Decía, bueno, hemos pasado otras tormentas, como buenos marineros la sabemos pilotear, pero realmente es un golpe, ¿no? Para la industria náutica y en general para lo que es motos, autos. O sea, estamos metiéndonos con el sector más dinámico, Dante, de la industria argentina. Te lo pregunto, digamos, vos que sos un gran conocedor del sector industrial. Sí, te diría que es una ley que por un lado atiende las necesidades de problemas de divisas que tiene hoy la Argentina, que es un problema no derivado de un problema mundial, sino derivado básicamente de una inconsistencia que tenemos en la política monetaria, en la fiscal y la monetaria, y que de alguna manera también intenta agravar en parte lo que pueden ser el consumo suntuario, como para poder de alguna manera dar una señal antes de avanzar con otras medidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que genera una fuertísima distorsión en el mercado de autos, porque esto penaliza autos de alto valor y con lo cual hay sectores que son netamente importadores de autos de ese valor y que seguramente van a ver reducidas sus ventas y esto va a generar quizás una achique en concesionarias. Va a tener un impacto sobre los precios en general de los autos, porque muchas veces las concesionarias o las terminales tienen un alto margen en los autos de alta gama y pueden compensar bajo margen con los autos de baja gama. Eso comentaba Cristiano Ratazzi el otro día, ¿no? Seguramente que va a pasar las concesionarias, eso, digamos, cargan fuerte los autos de alta gama porque el consumidor lo paga y de esa forma pueden bajar un poquito los decibeles. Exacto. Cuando venden los autos más Vos baratos. pensás que en el fondo las terminales tienen un negocio de producción e importación, como muchas otras cadenas, y todo el mundo compensa parte de lo que es la baja rentabilidad en producción nacional con la rentabilidad que te deja la importación. Entonces esto genera, me parece, una dificultad. Después castiga a un sector, a un polo que en los últimos 10 años había crecido enormemente en Argentina, que es el polo de todo lo relacionado con las embarcaciones náuticas y deportivas, que había crecido muy en el norte de la provincia de Buenos Aires, entre la zona de Zárate, Tigre, sí, en todos esos distritos, y que realmente vos lo estás penalizando también con este impuesto, con lo cual le baja mucho la venta y ya venían castigados en los últimos años por la apreciación del tipo de cambio, que le había bajado un poco los niveles de exportación, y esto genera un problema. Digo, son todas empresas familiares, tradicionales, y que seguramente van a ver afectado su nivel de producción para el año Además, entrante. el impuesto primero se pensó, o uno pensaba en realidad, que se iba a aplicar sobre bienes suntuarios realmente y bienes importados, o sea, exacto, que cumplan las dos condiciones, que sea importado y que sea suntuario. Exacto. Entonces, no, nos metemos con los autos más caros, nos metemos con un yate importado de o con aviones. o aviones. Uno de los temas que se agarró el gobierno para el tema de los aviones es que, como hay muchas empresas que en los últimos 2 años por el cepo cambiario no les permiten girar utilidades, lo que hacían era compraban algunos bienes en dólares en el país y después los utilizaban parte de la corporación en el resto de América Latina. Se dio el caso de alguna compra de aviones que se hizo en Argentina, pero que realmente lo utiliza la corporación en todo Estados Unidos. Pero son casos muy puntuales. Bueno, son ¿no? un caso puntual, vos lo podés atender de otra forma distinta, podés poner... Ahora, sacar una ley que no tome en cuenta los temas productivos, la estructura del sector y donde genera, te insisto, fuertes desequilibrios. Aparte con un tema adicional, estamos en un proceso inflacionario que todavía el gobierno, si bien hay algunas declaraciones ahora de Capitanich, no está tomando conciencia de la inflación como un problema como para poder atacarla. Entonces, hoy pones un límite sobre un impuesto, sobre un piso de valoración de autos, que el año que viene te va a quedar de nuevo atrasado y muchos autos de producción nacional van a empezar a entrar en la categoría de pago de impuestos. Claro, que es lo que informó la gente de Acara, que distribuyó un trabajo. Seguramente. Donde dicen, bueno, si aumentan 20% los autos, acá hay fábricas como Ford, Peugeot, Renault, que hoy se ven de manera por ahí... Hoy tenés 4 modelos que entrarían en esta categoría de impuestos, que puede ser algún 408, la Hilux y algunas motorizaciones que puede tener Ford o que puede tener Renault. Ahora, si los precios acompañan al año que viene el proceso inflacionario o la tasa devaluatoria, como han venido haciendo los últimos años, el año que viene no tenés 4 modelos, tenés más de 10 modelos de producción nacional que ingresan dentro de esa categoría. Claro, y este gobierno no se ha caracterizado por adecuar las alícuotas o los niveles imponibles
a la inflación. Digamos, ha habido mucha presión de los sindicatos para que el mínimo no imponible se vaya adecuando, algo que se fue consiguiendo a duras penas. Pero bienes personales, ¿de cuántos años que es 300.000 pesos? No, totalmente, digo, y aparte tenés un tema, una vez que vos pones un impuesto, después los gobiernos cuando vienen son muy reacios a bajar impuestos, siempre tienden a aumentarlos. Entonces, lo que va a pasar es que dentro de 2 o 3 años, cuando el problema del tipo de cambio se solucione, volvamos a un tipo de cambio normal, de equilibrio, con un solo mercado, porque esto no puede durar mucho tiempo, seguramente en 2 o 3 años vamos a ir a un mercado normalizado, va a tener que haber toda una discusión de estos sectores que se han visto perjudicados con este impuesto para volver a negociar una rebaja. Entonces, lo que pasa es que termina siendo contradictorio lo que está buscando el gobierno, evidentemente este nuevo equipo económico en los últimos días con el impuesto, porque el dólar oficial lo están moviendo muy fuerte. Están buscando una convergencia. Bueno, por lo tanto, digamos, si el dólar oficial sigue subiendo a 3,8, 4% mensual, ¿cuál va a ser la suba ya de acá a 6 meses? Muy fuerte. Sí. Si a eso le sumamos 50% de impuestos internos, realmente el valor de los autos, los importados ni hablar, pero los autos nacionales que también se nutren de autopartes importadas, digamos... Y lo va a afectar, porque digo, cuanto más aumenta la devaluación, esa devaluación más se traslada a costos y tiende a impactar sobre precios. Y hasta ahora el gobierno no ha tenido una política... La política antiinflacionaria ha sido el control de precios, o sea, un tema más de represión y de control, porque no es que puso un control de precios para en el periodo que dura el control de precios hacer los ajustes necesarios en tu política macro para que una vez que el control desaparece, los temas que te generaban disturbios o te generaban el proceso inflacionario tendieron a atenuarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el gran desafío que va a tener esta nueva conducción económica y política como para poder enfrentar. Pero te insisto, creo que es más una ley para la tribuna, para prepararse para que después cuando tengan que empezar necesariamente a aumentar tarifas para corregir los problemas de desequilibrio fiscal, digan, bueno, ahora le estamos aumentando la clase media, pero fíjense que fuimos contra la clase alta. Claro, como consumidor yo tengo una observación de todo esto que está sucediendo, como por ahí un consumidor que entiende un poquito más de algunos aspectos que la gente en la vida cotidiana no los observa. En el caso de los autos, uno dice, bueno, está bien, teníamos la posibilidad de comprar autos más baratos, esto es indudable. El caso más claro en los autos importados de alta gama, que por ahí sí se producía alguna situación bastante injusta, o que generaba ruido comprarse un auto más barato en Argentina que en Alemania, con aranceles de 35%. Sí, pero te diría, ¿sabes? A ver, ¿cuándo vos podías comprar un auto, entre comillas, evadiendo, por llamarlo así, o saltando el arancel? Si vos tenías los dólares ya atesorados. O sea, porque ¿cuál es el problema? Claro. El problema, la distorsión que te generó el gobierno con el cepo cambiario. Claro, sí. Aquel que había podido acumular dólares billetes, los cambiaba al tipo de cambio paralelo y lo compraba en pesos al tipo de cambio oficial. Digo, estaba ahí, no es que te estaban subsidiando todo en general los autos. Entonces me parece que el problema no es el que vos puedas estén vendiendo dólares subsidiados. El problema es que hay cepo cambiario que generó un mercado paralelo, claro, que el pero yo digo, por lo menos en el caso de los autos, tanto el auto importado como también el auto nacional, para el consumidor estaba resultando más barato. O sea, el valor del auto en términos de salarios venía disminuyendo. Venía cayendo en los últimos años. Esto impulsó la venta de vehículos. Exacto. Entonces, esto pasa con la industria automotriz. Ahora, yo veo lo que pasa con la industria de Tierra del Fuego, que también es altamente demandante de divisas, es muy deficitaria en divisas, pero después el producto que compro en los locales de electrodomésticos sale en el triple que en el exterior. Entonces digo, ¿para qué estamos subsidiando a un sector que nos cuesta 10.000 millones de dólares por año, cuando al mismo tiempo como un consumidor voy a comprar y me sale el triple? No, sí. Es un tema bastante delicado. No, son todos temas que en Argentina son todos temas que no se han discutido en los últimos años de política industrial. Es claro que Tierra del Fuego ya, por llamarlo así, es una restricción política con la cual asumen todos los gobiernos. Esto viene de la década del 70, ¿te acuerdas? Regímenes militares que quisieron con una especie de mirada de geopolítica tratar de generar un polo de desarrollo para tratar de contrarrestar lo que era el desarrollo urbano y poblacional que estaba teniendo Chile del otro lado. En los años quedó, algunos años cayó, otros años tuvo, pero es claro que cada vez que asume un presidente viene al gobernador de Tierra del Fuego y dice hay que hacer algo con el régimen porque tengo desocupación, recién ahora vos tenés segunda generación de gente que ya vive en la isla y que se radicó, pero casi todo es población inmigrante. Entonces, pero tiene que ser más productivo, ¿no? Porque... Sí, lo que uno debería pedir es, bueno, pero el gobierno debería incluir programas de mayor integración, quizás desarrollo de universidades que estén asociados a esa producción de bienes, que en los últimos 30 años también
por los vaivenes que tuvimos, ¿no? Acordate que el régimen durante los 90 estuvo casi liquidado y después, por presiones políticas, se volvió a poner en marcha. Deberían tener de acá para adelante, llevar adelante un proceso de mayor integración para que, desde ese punto de vista, la percepción del consumidor sea distinta al momento de comprar bienes, ¿no? Recién mencionaba, Sica, que uno de los principales desafíos es la inflación. El gobierno, con Capitanich ahora como jefe de gabinete, Kicillof, también Juan Carlos Fábrega, dieron algunas señales relacionadas a una mayor apertura externa. Arreglo con Repsol, relación con el Fondo Monetario, uno intuye que puede haber algo con el Club de París, se hizo lo del CIADI. O sea, el gobierno va en una dirección de abrir los mercados y conseguir financiamiento internacional. Pero por ahora no se ha mirado mucho, no se ha dicho mucho del frente interno. Exacto. ¿Qué va a pasar en materia inflacionaria? Porque si no se arregla la inflación, todo lo demás, digamos, esta idea de salir del cepo y de controlar el tipo de cambio paralelo, va a ser muy difícil encararlo. Sí, es cierto. El gobierno ha dado buenas señales. Yo te diría que la principal señal que hemos visto estos días ha sido el preacuerdo con Repsol, en materia de que tiene una voluntad por necesidad, Sí. Digo, es por necesidad de salir a buscar dólares para poder frenar esta caída en las reservas que estamos teniendo muy aceleradamente en los últimos 3 meses. Es claro que tras salir a buscar dólares seguramente va a haber un cierre de algunos grifos por donde los dólares estaban yendo, pero que me parece que están atacando. Ahora es claro que en el frente interno hasta ahora hemos tenido mensajes, no te diría contradictorios, pero disímiles. Por un lado, Kicillof no nombra la inflación y habla de corrección de precios relativos y nos sigue dando la misma mirada, quizás un poco más ordenada, que veníamos trayendo con las intervenciones de Moreno, que es hay que mirar las cadenas, ver dónde están los cuellos de botellas. La idea de que la inflación es un producto de las presiones que hacen los grupos empresarios ante la pérdida de ventajas o tienen una mayor apropiación de renta. Hoy a la mañana Capitanich en el discurso, por primera vez lo escucho hablar, donde dice, hablar de este tema, ¿no? Sí. Donde dice, tenemos que alinear la política fiscal, monetaria y de ingresos para poder contener la inflación, que creo que acá está la clave. Sí. Hoy puede haber algo de que algún movimiento o algunos problemas de cuello de botellas en la estructura productiva pueden generar algún tipo de movimiento de precios, pero si fuera así deberíamos tener inflación hace 30 años, porque estos cuellos de botella, claro, y estas distorsiones existen desde siempre. Es claro que la inflación es un problema del desequilibrio fiscal y monetario, entonces acá está la clave. Si el gobierno no corrige el problema del déficit fiscal y tiene un déficit fiscal que lo sigue financiando con emisión, el problema inflacionario está presente y el desequilibrio en el sector externo sigue presente. Pero por ahí cambian la emisión monetaria por endeudamiento, algo que ya hemos visto, por ejemplo, en los 90. Exacto, había déficit, no se podía emitir, entonces el gobierno se endeudaba. Tampoco fue bueno eso. No fue bueno. Y tampoco dijo el gobierno que iba a hacer esto. Cuando habla te dice, vamos a salir a buscar financiamiento para hacer obra pública. Sí. Entonces, ¿cuál es por llamarlo de alguna manera, el test ácido que tenemos que esperar en los próximos 20, 30 días? Creo que el gobierno va a tener que aumentar tarifas porque no puede seguir manteniendo este nivel de subsidios para la luz y el gas para la provincia de para parte de la provincia de Buenos Aires. Lo siguen desmintiendo ellos, ¿no? Que va a haber aumento de tarifas, pero va a venir. Tiene que venir. Recordá el día jueves, la primera conferencia que dio, creo, si no me equivoco, Capitanich, dijo, no puede ser que un chaqueño pague la electricidad más cara que un porteño. Él te lo llevó al plano más bien político, pero lo que está adelantando es que hay un reacomodamiento de tarifas. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno, desde el punto de vista fiscal, gasta casi un 20% de su gasto primario en mantener la luz y el gas barato y el transporte, sí, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, mantiene la política social, asignación universal por hijo, actualización de jubilaciones y hace obra pública. El año que viene no puede hacer las tres cosas, por más que tenga la emisión, con lo cual seguramente bajará el nivel de producción en materia de obra pública y buscará financiamiento externo para la obra pública, no va a tocar su grueso, que es la política social, que es parte de su programa político, y seguramente el acomodamiento de tarifas tiene que venir, porque encima el año que viene vamos a tener que importar más gas y más buques metaneros que los que hemos importado este año, y ya el resultado fiscal no soporta este crecimiento de los subsidios. O sea que la factura energética el año que viene va a ser más elevada que la del 2013. Seguramente. Yo creo que el gobierno quizás dejará pasar fin de año y en enero tiene que empezar, te insisto, necesariamente, como necesariamente tuvo que salir a los mercados y a pesar de un discurso de desendeudamiento, fíjate que ahora el discurso es, ya llegamos a un límite del desendeudamiento, podemos volvernos a endeudar por una necesidad de dólares. Creo que la necesidad fiscal y poder volver a acomodar la inflación en niveles que no espiralicen
lo va a llevar a que tenga que aumentar tarifas para bajar déficit. Dante, ¿y se puede llegar a un acuerdo con los sindicatos? Porque la gran prueba que hay por delante, en primer lugar, son los sindicatos. Convencer a los sindicatos que moderen sus reclamos salariales para el año que viene. ¿El sindicato qué hace? Mira el 2013 y dice, pero el aumento es del 25%, mínimo quiero el 25%. Es cierto, pero... Ahora, digamos, el acuerdo de precios y salarios tiene que buscar eso justamente, dar un quiebre y mejorar la expectativa en relación a la inflación. Es claro, pero el primer desafío que tiene que hacer el gobierno en la discusión con los sindicatos es empezar a mirar inflación futura y no pasada. Ahora, para mirar inflación futura, el gobierno tiene que dar señales muy claras y de confianza para el sector tanto empresarial pero para sindical, para pedirle que acoten sus reclamos salariales, pero también el gobierno tiene que ser firme diciéndole que ellos van a hacer todo para que la inflación baje, porque si vos le pedís que pongan un límite y seguís emitiendo al 35, seguís gastando arriba del 30 y seguís devaluando arriba del 35, estás haciendo acá. Entonces, mirado del sindicato, el sindicato tiene el año que viene 3 tensiones. Por un lado, el proceso inflacionario y tratar de mantener el salario real. Por otro lado, un año donde el empleo creo que va a ser la variable clave. La sensación, por charla que he tenido con algunos sindicalistas, es que el 2014 es más defensa de empleo que defensa de salario. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el mercado está más líquido, que las empresas empiezan a mesetar su nivel de producción, que están cayendo las horas trabajadas, caen las horas extras, empieza a haber problemas de informalización en el interior, en especial en las economías regionales. O sea, es un año donde el desafío es no perder puestos de trabajo. No perder puestos de trabajo. Más que mejorar el poder adquisitivo. Exactamente. Salarial. Entonces, creo que los sindicatos van a estar en esta lógica entre, a lo mejor, poder ganar algunos puntos de salario real, o por lo menos mantener el salario real, o quizás perder unos puntos de salario real, pero mantener empleo. Creo que el año que viene pesa más la variable empleo. ¿Se llega mejor al 2015 con todo lo que está sucediendo, con los cambios que ha decidido la Presidenta y con el rumbo que ha adoptado el gobierno? El gobierno está actuando en 3 bloques, ¿no? En 3 frentes. Recuperar, tirar la restricción externa hacia adelante, todo lo que pueda, tratando de acumular dólares por afuera del superávit comercial y cerrando grifos, bajando el déficit fiscal y aumentando la devaluación. Y va a implicar mucho la temporalidad, cómo pueda dar señales al sector privado, en especial a los exportadores, para que liquiden parte de la cosecha que todavía tienen, las señales que va a dar con respecto al tipo de cambio. Digo, si el gobierno logra conjugar estas políticas, yo creo que logra no profundizar los desequilibrios, tampoco corregirlos, pero llegar al 2015. Ahora, como dijo Tuzán, puede fallar también, ¿no? Digo, depende mucho de las señales y de los acuerdos políticos que puedan hacer y del acompañamiento que los actores económicos y la confianza, ¿no? Creo, Dante, que igual se han eliminado algunas incógnitas. Por ejemplo, antes de la elección primaria todo el mundo hablaba de la red de Cristina. Sí, es claro, y esto mantenía al mercado y a los inversores muy atentos, ¿no? Pasada la primaria, esa duda ya desapareció. Después de la elección primaria ya no era la red, sino hacia dónde iba el gobierno, y muchos decían, no, Cristina va a dejar tierra arrasada, que se estrelle el próximo gobierno, que le pase un poco lo de la Rúa y ella vuelve triunfal. Total. Y me parece que con la designación de Capitanich y las medidas que se van tomando, evidentemente la Presidenta también ha decidido bajar algunas banderas y hacerse cargo de algunos costos políticos, pensando en por ahí que la situación mejore y que eventualmente tal vez Capitanich sea el nuevo presidente. Yo no digo que esto es desinteresado, no, sí, pero claramente acá hay una idea, por lo menos en este arranque de la segunda parte, de la segunda gestión de Cristina, de ir enderezando el rumbo y tratar de llegar lo mejor posible al 2015. No, sí, yo te diría que creo que el gobierno va a buscar flotabilidad, va a tratar de que la economía no genere traspiés. Te insisto, no creo que tenga, porque tiene un problema de tiempo y de reconstituir confianza con los actores económicos. No creo que esto le dé el tiempo para corregir los desequilibrios de base, que básicamente son la distorsión de precios relativos en toda la cadena energética, más el tema del tipo de cambio. Pero sí creo que por lo menos no los profundiza y puede estar llegando hacia el final del 2015. Hay un dato significativo en referencia a lo que vos decías. Después de las elecciones de las PASO, volvieron los fondos de inversión a poner la vista sobre Argentina. Exactamente, hubo muchas visitas, una procesión realmente tour, casi tour. Nosotros atendimos a varios de ellos. Sí. ¿Qué son? ¿Bancos de inversión? Bueno, un poquito sin revelar los nombres. Son bancos de inversión y fondos que empiezan a mirar, no solo quieren una mirada de la macro, sino empiezan a mirar los sectores, empiezan a ver algunos papeles argentinos. Hay una realidad. En Argentina los activos están baratos en dólares. En especial, vos sabés que se da una paradoja.
En el mundo, los activos más caros, dentro de los más caros, son los activos que están en mercados regulados. ¿Por qué? Porque tenés por lo menos garantizada tu tasa de ganancia. En cambio, en Argentina, los activos más baratos son los activos regulados. Porque el temor es que el Estado se meta y te lo por la forma, por quién regula y por cómo regula. Entonces, esto se empezó a corregir de a poco, ¿no? Este fue el año de las eléctricas y de Telecom, por ejemplo. Exactamente, los bancos están creciendo. Entonces digo, hay activos que están baratos, empiezan a mirar, hay oportunidades de inversión, porque vos hoy podés comprar algunas empresas y solo la valorización del capital que se puede dar en los próximos 3, 4 años deja una ganancia extraordinaria. Me daban un datito de estos tours que llegan a Argentina. Vinieron 14 ejecutivos de Noruega, de una entidad que se llama Nordea, que es un banco del Báltico, digamos, del norte de Europa, y que maneja el Fondo Soberano de Noruega. Exacto. Son 800.000 millones de dólares. Sí. O sea, con que el 0,001 de ese fondo se invierta en... Porque vinieron a ver acciones, me comentaban. Y si invierte en acciones, tenemos para que suba otro 100% el mercado. Ha venido la empresa estatal noruega de petróleo hace 2 años que está buceando en Argentina para hacer asociaciones en Vaca Muerta. Es claro que creo que después de las elecciones y la señal del que el ciclo político estaba terminando, y por otro lado, la señal de Repsol, yo creo que la más clara es la señal de Repsol, va a hacer que estos tours empiecen a ser mucho más firmes y empiece a haber compra. Con lo cual, son tours de compras. Exactamente, con lo cual que va a generar que a partir del año que viene, y cuanto más cerca del 2015 estemos y que las candidaturas presidenciales empiecen a ser más claras, los actores económicos van a escuchar más al que viene que al que se va. Con lo cual, mucho ingreso de capitales y muchas decisiones que se empiecen a tomar pensando en lo que viene, ayudan y te diría en parte financian al que se está yendo. Por lo tanto, es claro que el año que viene es el año más duro que tenemos que enfrentar en lo económico y en lo político. Y el 2015 creo que va un año que no va a ser de altísimo o de muy buen crecimiento, pero se van a empezar a relajar un poco algunas cuestiones y la mirada ya de lo que viene va a imperar sobre lo actual. Ya no es hay que pasar el invierno, sino hay que pasar el 2014. Entonces. Hay que pasar el 2014 y esperar un 2015 donde, según cómo haya avanzado estas cuestiones del gobierno durante este año, el proceso de ajuste, porque hay que ser claro, lo que está haciendo el gobierno es un ajuste, porque no podía seguir sosteniendo esta estructura fiscal sustentada con la emisión que impacta sobre la inflación, en la medida que pueda mejorar el nivel de reservas, atenuar en lo posible el proceso inflacionario y no generar más desequilibrios de los que viene generando, creo que el 2015 puede ser un poco mejor de lo que estamos visualizando el 2014. Dante, sí, con gusto haberlo tenido aquí, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.